En este video te voy a dar una guía completa para el estudio del cálculo vectorial. Como vamos a tratar diferentes temas, puede que sea un poco largo y por eso te he dejado un índice con marcas de tiempo en la descripción donde puedes saltar directamente al tema de tu interés. Bueno, no siendo más, comencemos. El cálculo vectorial es una asignatura intermedia de matemáticas que se suele estudiar en el segundo año de carreras como física, química o ingenierías. Y se trata básicamente de extender los métodos del cálculo infinitesimal a funciones que van de un espacio vectorial a otro. Esta se suele ubicar en el pensum después, obviamente, del ciclo básico de cálculo infinitesimal de una variable, que suelen ser 2 semestres, y después del curso de álgebra lineal. Aunque el álgebra lineal no es un requisito muy fuerte para poder estudiar cálculo vectorial, solo se necesita algo de álgebra de matrices, determinantes y quizás el concepto de independencia lineal, pero no creo que nada más. Bueno, es normal estudiar cálculo vectorial en paralelo con el curso de ecuaciones diferenciales, con énfasis en ecuaciones diferenciales ordinarias, y el cálculo vectorial en mi concepto es como una asignatura pivotal, porque nos abre el espacio para estudiar varias cosas que vienen después. Por ejemplo, el cálculo vectorial es importante para el estudio de las ecuaciones diferenciales parciales y la teoría de la variable compleja. Después de estudiar cálculo vectorial se puede estudiar su generalización en la teoría de los tensores, las formas diferenciales, la geometría diferencial. Y con estas herramientas ya podemos estudiar asignaturas de lo que aquí llamo física intermedia, como la mecánica vectorial, la estática, la dinámica, la mecánica de fluidos, el electromagnetismo o teoría electromagnética y la mecánica cuántica básica. Cuando se tienen ya herramientas un poco más avanzadas, se puede pasar a asignaturas de física superior, lo que yo llamo aquí física superior, pero en realidad me refiero como a física de los últimos años de carrera, para quienes están en esta carrera, que es más los temas de mecánica clásica, mecánica analítica, electrodinámica, relatividad, aquí también podríamos contar mecánica estadística, entre otras. Pero vamos a ver ahora qué es específicamente, cuáles son los temas específicos que se estudian en cálculo vectorial. Te recuerdo que estos diagramas de flujo están como archivo descargable en PDF en la descripción del video, o sea que si los quieres tener, ve ya a la descripción y descárgalos para que los guardes. Bueno, ¿cuáles son los temas que se estudian en cálculo vectorial? Se comienza por un tema que puede ser repaso porque viene otras asignaturas o puede enseñarse por primera vez acá, que es lo que he llamado fundamentos de los vectores. Aquí me refiero básicamente a la geometría vectorial y al álgebra vectorial. Después de estudiar, digamos, como este repaso de lo fundamental, se pasa a dos temas que se pueden estudiar en cualquier orden. Este es el de funciones vectoriales, es decir, funciones cuya entrada es un escalar y cuya salida es un vector, como por ejemplo la posición, la velocidad y la aceleración en la dinámica de una partícula, que se consideran funciones del tiempo, que es un escalar, es un número real, pero la salida es un vector, pues la posición, la velocidad y la aceleración son vectores. Está este otro tema que es el de funciones escalares, es decir, funciones cuya entrada es un vector y cuya salida es un escalar, un número real, como por ejemplo la temperatura y la presión en un fluido, que se consideran funciones de la posición, que es un vector, y del tiempo, pero el valor de salida de ellas mismas es un número real, es un escalar. Aunque estos dos temas se pueden estudiar en cualquier orden, a mí me gusta más comenzar por este tema, que es un poco más intuitivo, que está más relacionado con el cálculo de una variable, y luego pasar a este, que es un tema como más nuevo. Después de estudiar este, se puede estudiar un tema que es más o menos independiente del resto de cosas que se ven en la asignatura, y es las aplicaciones del cálculo diferencial. Aquí básicamente me refiero a el tema de máximos y mínimos, así
como a la fórmula de Taylor en varias variables. Siguiendo el flujo principal de la asignatura, sigue el tema de campos vectoriales, donde ya se generalizan estos dos y se estudian funciones que van desde un espacio vectorial hasta otro espacio vectorial, como por ejemplo el tema de los campos eléctricos y magnéticos, que son funciones de la posición y del tiempo y cuya salida son vectores, el vector de campo eléctrico y el vector de campo magnético. Luego sigue el tema de integración múltiple, que se suele dividir en dos partes: integración en áreas que se pueden dividir en rectángulos y integración usando el cambio de variable para simplificar problemas más o menos complicados. Luego está el estudio de la integral de línea y de superficie, muy importantes en las aplicaciones físicas. Y finalmente se estudian los teoremas fundamentales del cálculo vectorial, que son el teorema de Green, el teorema de Stokes y el teorema de Gauss. Bueno, ahora vamos a hablar del tema favorito de quienes siguen este canal, que es los libros. Hay dos libros en los que me basé para hacer esta guía de estudios y este es uno de ellos. Cálculo vectorial por Marsden y Tromba. Esta es la cuarta edición española, así que cuando mires la guía de estudio, los numerales de los capítulos se refieren a esta edición. Este creo que es uno de los libros universitarios más recomendados para el estudio de esta asignatura, así que no hay mucho que decir. Es un libro que no trae una tabla de contenido muy extensa, son 8 capítulos, pero cubre todos los temas necesarios para un primer curso de cálculo vectorial. Entonces, este es uno que yo recomiendo. El otro que recomiendo mucho es este. Cálculo vectorial de Susan Jane Coley. Esta es la cuarta edición en inglés. No creo que este libro esté traducido al español, pero puedo estar equivocado. Y básicamente es lo mismo. El contenido de este libro es muy similar al de Marsden y Tromba. Se cubren exactamente los mismos temas. El orden es casi exactamente el mismo en los dos libros. Así que estos son los textos que recomiendo y en los que me basé para hacer la guía de estudio. Existen unos textos que vienen bajo el nombre de cálculo multivariable. Estos no los recomiendo, pues estos textos posponen casi siempre para los últimos capítulos el estudio de las funciones vectoriales diferenciales, que es algo que yo considero que se debe estudiar desde temprano, especialmente si tu enfoque es en las matemáticas aplicadas, es decir, si estás estudiando ciencias o ingeniería. Entonces, existe, por ejemplo, este cálculo multivariable de Stuart, que es como el segundo volumen del curso fundamental de cálculo. Este tipo de libros no los recomiendo. Aunque te recuerdo mi opinión acerca de cuál es el mejor libro. Para mí el mejor libro es el que cumpla con dos condiciones. La primera de ellas, que esté fácilmente a tu alcance, que lo puedas conseguir en una biblioteca cercana, que lo puedas comprar a un precio asequible. Y la segunda, que sea un libro del que tú entiendas. Es decir, es muy importante que el libro del que vayas a estudiar sea un libro que te hable, que tú le entiendas y no que sea el libro que le gusta a otra persona. Bien, aquí tengo otro libro que les suele gustar mucho a las personas, Análisis vectorial de la serie Shaun por Spiegel, Lipschutz y Spellman. Yo no soy fan de la serie Shaun. A mí me gustan los libros donde los temas se conversan, donde el autor habla contigo, y estos libros me parecen demasiado esquemáticos. Traen 3 o 4 ideas y ya un montón de ejercicios. Pueden ser ventajosos como libro de consulta porque como traen tantos ejemplos resueltos te pueden servir como para cogerle un sabor a la solución de ejercicios, pero como libro primario de estudio no te lo recomiendo bajo ninguna circunstancia. Mira, por ejemplo, este libro trae un capítulo de análisis tensorial, pero cuando tú vas a mirar, este libro pretende cubrir el análisis tensorial en
10 páginas, 17 numerales en 10 páginas. Pues te voy a decir una cosa, si tú agarras este libro, nunca has estudiado análisis tensorial y tratas de estudiarlo de acá, no vas a entender nada. Entonces, honestamente, este libro solo por los ejercicios, en mi concepto. Bien, aquí tengo otro libro que es interesante, pero nuevamente lo veo como un libro de consulta, y es el cálculo vectorial de Claudio Pita Ruiz. Este es un profesor mexicano, creo, o sea que este libro está escrito originalmente en español. Este es un libro que tiene un enfoque más matemático, es un libro bastante largo, tiene 1000 páginas y el formato es tamaño carta. Toca los mismos temas que los libros de Tromba y de Colli. El orden es un poco diferente. Por ejemplo, a mí lo que no me gusta es que las funciones diferenciales vectoriales, el gradiente, la divergencia y el rotacional, las deja aquí para el final del libro, para el penúltimo capítulo. Este honestamente es un libro que yo estudiaría si quisiera ser profesor de cálculo vectorial, porque aquí se tratan los temas con mayor profundidad matemática y alguien que quiera ser profesor tiene que entenderlo mucho mejor. Obviamente si estás estudiando matemática, pues probablemente vas a estudiar más por este estilo, aunque yo creo que no estudiarías de este tipo de libros, sino más bien de libros de análisis o de cálculo avanzado, lo que en inglés llaman Advanced Calculus. Bien, pero es un libro que puede ser interesante para consulta o si quieres buscar la demostración de algún teorema o si quieres ser más riguroso. El prerequisito para leer este libro es el mismo prerequisito que se tiene para leer, por ejemplo, el libro de Marsden. Ahora hablemos de libros más clásicos, libros para quienes tienen un interés histórico en la asignatura. Y bueno, por allá a principios de siglo se publicaban libros bajo el nombre de Vector Analysis. ¿De qué se trataban estos libros? Estos eran libros que efectivamente trataban del cálculo vectorial, pero estos no los recomiendo para quien estudia cálculo vectorial por primera vez. Primero porque la nomenclatura puede estar un poco obsoleta y hay que tener cuidado, la nomenclatura y la forma de enseñanza de esta asignatura ha cambiado. Pero lo segundo es que estos libros descuidan mucho la parte de cálculo multivariable, asumen que ya el estudiante ha visto algunos conceptos de cálculo multivariable, entonces no hablan casi de límites, de continuidad, no hablan casi de derivadas parciales, de las condiciones para que una función sea diferenciable. Esto no se toca en estos libros, sino que van directamente a hablar de las funciones vectoriales, de las funciones escalares, de los campos vectoriales, del gradiente, de la divergencia, del rotacional, etc. Este libro es de interés histórico porque este es el análisis vectorial de Edwin Bidwell Wilson, quien lo escribió tomando las lecciones directamente de Josiah Wheeler Gibbs, que es acreditado como uno de los creadores del cálculo vectorial. Miren el año, 1901. O sea que este libro es toda una pieza histórica. Pero para quienes les interese la parte histórica o que quieran expandir su conocimiento, puede ser una lectura muy recomendada. Trata todos los temas convencionales del cálculo vectorial, pero acá puedes estudiar el cálculo vectorial como se estudiaba en sus inicios. Aquí viene un libro que es un libro muy poco convencional. Second Year Calculus o Cálculo para segundo año por David Bressoud. Este es un libro de cálculo vectorial escrito en el lenguaje de las formas diferenciales. Y la idea es que las formas diferenciales son una generalización del cálculo vectorial y por tanto uno podría estudiarlas desde el principio. Este libro no lo recomiendo especialmente para principiantes, pues primero porque este no es el lenguaje que se usa en los cursos convencionales y segundo porque este libro va directo a las formas diferenciales y puede ser un poco confuso. Para mí
el arrancar con formas diferenciales fue bastante confuso al principio. Este fue el libro que yo estudié para estudiar cálculo vectorial por segunda vez en mi vida, pero es un libro espectacular, es un libro que se deja leer muy bien, es divertido, no es muy largo y siempre está pensando en las aplicaciones físicas. Entonces es un libro que te recomendaría si es la segunda vez que vas a estudiar cálculo vectorial, si quieres volverle a dar una mirada desde otro punto de vista, que es un punto de vista más general y que me parece a mí es una teoría más completa. Finalmente quiero hablar de este libro, Historia del análisis vectorial, A History of Vector Analysis, por Michael Crow. Cuando estás estudiando todos estos temas puede ser muy divertido, muy interesante mirar la parte histórica, y este libro es espectacular. Es un libro que cubre el desarrollo del análisis vectorial más o menos desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX, o sea que es un periodo de tiempo bastante corto, como unos 50 o 60 años, y cubre desde los inicios con los cuaterniones de Hamilton, con la teoría de la extensión de Grassmann, hasta ya propiamente el desarrollo del análisis vectorial por parte de Gibbs y de Heaviside. Entonces es una lectura paralela muy divertida. Si te lees este libro no te vas a arrepentir, a mí me gustó muchísimo. Pero bueno, ahora vamos a pasar propiamente a la guía de estudio. He preparado una tabla con los temas específicos que vas a estudiar en el curso de cálculo vectorial. Como siempre, te muestro los temas, te muestro cuáles son necesarios, cuáles son opcionales y dónde los puedes encontrar tanto en el libro de Marsden y Tromba como en el libro de Coley. Bien, entonces ya sabes, tienes este archivo como descargable en PDF en la descripción del video para que lo puedas tener y así sepas cómo te vas a mover, cómo vas a navegar dentro de estos libros. Pero bueno, vamos a tomar el libro de Marsden y vamos a comenzar a hablar de cómo estudiarías cálculo vectorial. Bien, el primer capítulo yo lo considero un capítulo opcional porque probablemente ya has estudiado esto en otras asignaturas, pero se trata básicamente de álgebra y geometría vectorial. Entonces aquí básicamente es repasar los temas que crees que tengas flojos, puede que necesites repasarlos todos o puede que simplemente lo puedas omitir y pasar directamente ya a leer el libro. Como mencionaba en el diagrama de flujo de los temas de cálculo vectorial, uno puede arrancar a estudiar cálculo vectorial por las funciones vectoriales, o sea, las funciones que tienen como entrada un escalar y como salida un vector, o empezar por las funciones escalares, las que tienen como entrada un vector y salida un escalar. Este libro comienza por el segundo camino, empieza por las funciones escalares, pero yo prefiero empezar por las funciones vectoriales, así que esta primera recomendación la puedes tomar como yo la digo o puedes ir por el camino inverso. Pero si quieres estudiar como yo recomiendo, comenzarías leyendo los numerales, irías al capítulo 4, funciones con valores vectoriales, y leerías el numeral 4.1 y 4.2, así como el numeral 2.4, introducción a las trayectorias, si es un tema que no es de repaso para ti. Entonces arrancaríamos por ahí, por el capítulo 4, 4.1, 4.2 y el numeral 2.4. Con eso estudiarías las funciones vectoriales. Ahora, alternativamente podrías empezar por este otro lado, que es estudiar las funciones escalares, que yo lo pongo como segundo tema, y aquí sería arrancar por el capítulo 2 de este libro arranca por ahí, y estudiarías los numerales 2.1
al 2.3, la geometría de las funciones con valores reales, límites y continuidad y diferenciación. Luego pasarías al numeral 2.5, propiedades de la derivada. Bien, y posteriormente te recomendaría estudiar en el capítulo 3, derivadas de orden superior, máximos y mínimos, el numeral 3.1, derivadas parciales iteradas. Y con esto ya cubrirías el tema de funciones escalares. Ahora, vendría entonces el tema de campos vectoriales, que depende de los dos anteriores y es como la generalización de estos. Entonces, en este caso, lo que yo te recomendaría es arrancar por el numeral 4.3, campos vectoriales, luego pasar al numeral 2.6, gradientes y derivadas direccionales, y finalmente estudiar el numeral 4.4, divergencia y rotacional. Luego te recomendaría estudiar las aplicaciones del cálculo diferencial, que aquí está tratado mayoritariamente en el capítulo 3, y ahí estudiarías el numeral 3.2, teorema de Taylor, 3.3, extremos de funciones con valores reales, el 3.4, extremos restringidos y multiplicadores de Lagrange, y el 3.6, aplicaciones. Los temas 3.4 y 3.6 los pongo como temas opcionales, no necesariamente los tienes que estudiar en un primer curso, pero pueden ser interesantes. Entonces, con esto ya hemos cubierto el cálculo diferencial en varias variables en su teoría básica y vectorial también. Bueno, ahora pasamos al tema de integración múltiple, y aquí vas a estudiar el 5.1 y 5.2, introducción, la integral doble sobre un rectángulo. Vas a estudiar luego el 5.3 y 5.4, la integral doble sobre regiones más generales y cambio en el orden de integración. Posteriormente vas a pasar al numeral 5.6, la integral triple. En esta guía estoy omitiendo este numeral 5.5 que tiene un asterisco y es sobre todo sobre demostración de teoremas. Lo puedes leer si quieres, pero no es absolutamente necesario. Después vamos a pasar a un tema que se llama integración usando cambio de variables, y es cuando se introducen ya, digamos como en forma, las coordenadas curvilíneas, y ahí vas a estudiar simplemente los numerales 6.1 y 6.2. Geometría de funciones de R2 a R2 y el teorema de cambio de variables. Podrías estudiar como tema opcional el 6.3, aplicaciones de las integrales dobles y triples. Bien, luego vamos a pasar a un tema muy importante para las aplicaciones del cálculo vectorial, que es el de integrales en trayectorias e integrales en superficies, o integral de línea e integral de superficie. Y allí vas a comenzar por numeral 7.1, 7.2, la integral de trayectoria, integrales de línea, luego el numeral 7.3, superficies parametrizadas, y luego vas a estudiar el numeral 7.4, 7.5 y 7.6, área de una superficie, integrales de funciones escalares sobre superficies e integrales de superficie de funciones vectoriales. Entonces, este tema, que es fundamental para las aplicaciones del cálculo vectorial, lo vamos a estudiar todo. Y finalmente llegamos al último capítulo, que es el de los teoremas fundamentales del cálculo del análisis vectorial, y allí vas a estudiar todos los numerales hasta el 8.5, el 8.1 teorema de Green, 8.2 teorema de Stokes, 8.3 campos conservativos, 8.4 teorema de Gauss, 8.5 aplicaciones en física, ingeniería y ecuaciones diferenciales. Con esto, siguiéndolo de aquí del libro de Marsden y Tromba o del libro de Colli, según los numerales que te doy en este documento, recuerda que lo puedes descargar. Ya con eso has cubierto el curso básico de análisis vectorial o de cálculo vectorial. Pero ahora quiero darte como un par de ideas de lo que seguiría después, lo que puedes estudiar, digamos, como un epílogo del cálculo vectorial por un lado, o por dónde vas a empezar a seguir avanzando
cuando termines el tema de cálculo vectorial. Entonces vamos a eso. Bueno, para mí el epílogo lógico de un curso de cálculo vectorial sería empezar a estudiar el tema de formas diferenciales. Y en este caso el libro de Collie trae un capítulo, el último capítulo del libro, donde se trata el tema de formas diferenciales. Es un capítulo más matemático, es un poco más difícil de entender que el resto del libro, pero vale la pena darle una mirada. Trae 3 numerales, trae ejercicios y me parece que introduce de una manera bien, correcta, didáctica, todo lo relativo a las formas diferenciales. Obviamente otra fuente de donde podrías estudiar el tema de formas diferenciales es naturalmente el libro de Bresut. Aquí, si quieres estudiar los temas que amplían el cálculo vectorial, yo te recomendaría estudiar el capítulo 4, formas diferenciales o differential forms, y te recomendaría estudiar el capítulo 10, teorema fundamental del cálculo o Fundamental Theorem of Calculus, que es la generalización del teorema fundamental del cálculo, lo llaman también teorema generalizado de Stokes, usando el lenguaje de las formas diferenciales, y que se expresa con esta fórmula que aparece aquí en la portada del libro. En este libro ni en el de Collie está la demostración de este teorema, pero honestamente en este punto probablemente eso no es lo que te interesa. Si te interesa la demostración, debes recurrir a libros de análisis. Bueno, otro camino que se puede seguir es el camino del cálculo tensorial. Entonces allí también existe una variedad muy grande de textos. Este es uno que yo he usado y me gusta mucho: Vectors, Tensors and the Basic Equations of Fluid Mechanics, Vectores, Tensores y las Ecuaciones Básicas de la Mecánica de Fluidos, por Rutherford Aris. Este libro me gusta porque está muy aplicado a la mecánica de fluidos, que es cercana a mis intereses como ingeniero químico. Y bueno, es un libro donde te introducen a la parte matemática de la mecánica de fluidos, pero a la vez te introducen al lenguaje de los tensores. Sobre todo lo que yo te recomendaría en este libro para iniciar es estudiar el capítulo 2 y el capítulo 3. El capítulo 2 de vectores y tensores cartesianos, su álgebra, y el capítulo 3 de vectores y tensores cartesianos, su cálculo. Ese sería un buen punto de partida, y yo creo que siempre conviene mucho estudiar los tensores cartesianos antes de pasar a las fórmulas generales. Este libro trae la generalidad de los tensores en el capítulo 7, tensores, y en el capítulo 9, la geometría de las superficies en el espacio. Entonces, estudiando esos capítulos de este libro, ya podrías tener como lo básico del análisis tensorial. Incluso, sobre todo, si tu interés es más la ingeniería, solo con entender los tensores cartesianos ya tendrías suficiente para las aplicaciones en ingeniería. No necesitarías ir a la teoría más general, pero todos lo sabemos, nos interesa la teoría más general. Entonces en este libro debes llegar hasta el capítulo 7 y el 9, seleccionando solo las partes matemáticas que te mostré. Pues bien, esto era lo que quería contarte en esta guía. Dime qué opinas, vea los comentarios ya mismo y me dices tu opinión, me dices cuáles son tus intereses, y si te gustaría que haga guías de otras asignaturas como esta por el estilo. Estoy pensando hacer más guías de las asignaturas de física y continuar profundizando en las de matemáticas que hagan falta. Bueno, si llegaste hasta acá, te agradezco y nos vemos en la próxima.